Desde la Brigada 11 del Ejército Nacional aquí en la ciudad de Montería se celebra este 7 de agosto, Batalla de Boyacá. Y por supuesto el 205º aniversario del Ejército Nacional. Desde su creación en el año de 1810, por eso algunos preguntan, ¿por qué el ejército cumple 215 y por qué la batalla de Boyacá 206? Porque precisamente eso pasa. Primero fue ejército que república. Y ese es el honor y ese es el sentimiento que nos debe acompañar. Que la primera institución de esta nación se llamó el Ejército Nacional de Colombia. Que este ejército se ha venido entregando precisamente desde esa época, desde el año de 1810, donde inició la gesta libertadora, donde algunos tuvieron que organizarse de otra forma para poder salvaguardar precisamente y comenzar a entender que la libertad y la paz es de todos los colombianos. Esto no lo cuentan las clases de historia, pero el Ejército Nacional de Colombia no nació en un cuartel como estamos hoy, ni con las medallas en el pecho que comportamos algunos oficiales, suboficiales y soldados. Nació en el barro, nació en las montañas, nació a través de los pies descalzos y el corazón ardiendo por la libertad. Nuevamente replico, era el año de 1810. Ya en el año de 1819, Colombia ni siquiera era Colombia, éramos la Nueva Granada, una tierra sometida quizás a un cansancio de látigo, de algunos impuestos, de algún silencio, y seguíamos bajo el yugo de los españoles. El libertador Simón Bolívar, a través de unos generales y patriotas, cruzaron los Andes en pleno invierno, con hambre, fiebre y hasta desmayos. Muchos murieron antes de llegar, pero los que llegaron a través del páramo de Pisba, desde los llanos del Arauca, el Casanare, pasar a Boyacá, fueron los que hicieron la historia. Y esa historia se da precisamente en el puente de Boyacá, hoy, un 7 de agosto. Cuando todo cambia, un ejército sin recursos, sin armas, le ganaron precisamente los deseos de la libertad y si ellos impusieron ante ese imperio español. No por fuerza, sino por dignidad. No por una estrategia, sino por el amor a una patria, a esta tierra. Ese día no solo se ganó una batalla, se ganó la libertad, se ganó el poder de la Constitución y el poder de entender que Colombia o la Nueva Granada debería ser libre. Ese día nace el Ejército Nacional, no para reprimir, sino para proteger, no para dominar, sino para servir. Ese servicio, hoy más de 206 años después, que con esas botas siguen marcando el polvo de la patria, en cada esquina de la nación, en cada punto más alejado de la selva colombiana, en la montaña, en los páramos, en la costa. Siempre habrá un soldado. Hay un soldado que quizás no se conoce, pero que vela por ti en silencio. Porque mientras unos pelean por el poder, los soldados peleamos por la paz. Que no se nos olvide que de dónde vienen y de dónde nacen, de ese pueblo del campesinado, somos los hijos precisamente, oficiales, suboficiales y soldados que nos entregamos a una nación. Y de eso no nos queda sino decir que somos los encargados de brindarle la seguridad a la nación. Somos creyentes, somos conocedores del conocimiento de la Constitución Nacional, pero también somos conocedores que sin nosotros esto no va a andar. El Ejército Nacional de Colombia, desde su creación en el año de 1810, por eso algunos preguntan, ¿por qué el ejército cumple 215 y por qué la batalla de Boyacá 206? Porque precisamente eso pasa. Primero fue ejército que república. Y ese es el honor y ese es el sentimiento que nos debe acompañar. Que la primera institución de esta nación se llamó el Ejército Nacional de Colombia.
que este ejército se ha venido entregando precisamente desde esa época, desde el año de 1810, donde inició la gesta libertadora, donde algunos tuvieron que organizarse de otra forma para poder salvaguardar precisamente y comenzar a entender que la libertad y la paz es de todos los colombianos. Esto no lo cuentan las clases de historia, pero el Ejército Nacional de Colombia no nació en un cuartel como estamos hoy, ni con las medallas en el pecho que comportamos algunos oficiales, suboficiales y soldados. Nació en el barro, nació en las montañas, nació a través de los pies descalzos y el corazón ardiendo por la libertad. Nuevamente replico, era el año de 1810. Ya en el año de 1819, Colombia ni siquiera era Colombia, éramos la Nueva Granada, una tierra sometida quizás a un cansancio del látigo, de algunos impuestos, de algún silencio, y seguíamos bajo el yugo de los españoles. El libertador Simón Bolívar, a través de unos generales y patriotas, cruzaron los Andes en pleno invierno, con hambre, fiebre y hasta desmayos. Muchos murieron antes de llegar, pero los que llegaron a través del páramo de Pisba, desde los llanos del Arauca, el Casanare, pasar a Boyacá, fueron los que hicieron la historia. Y esa historia se da precisamente en el puente de Boyacá, hoy, un 7 de agosto. Cuando todo cambia, un ejército sin recursos, sin armas, le ganaron precisamente los deseos de la libertad y si ellos impusieron ante ese imperio español. No por fuerza, sino por dignidad. No por una estrategia, sino por el amor a una patria, a esta tierra. Ese día no solo se ganó una batalla, se ganó la libertad, se ganó el poder de la Constitución. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerle a todo el pueblo cordobés por las muestras de cariño que tienen con los soldados. Esas muestras de respeto precisamente son las que hacen el compromiso con el pueblo, no solo cordobés, sino con Colombia. Esa es la misión, esa es la Constitución. Nosotros somos respetuosos de lo que nos dicta precisamente la Constitución y en eso estamos. Y en el día de hoy, celebrando 215 años del Ejército Nacional, hago la aclaración. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en el año de 1810 y la batalla de Boyacá se celebró en el año de 1819. Pero esa consecución precisamente viene de allá. Las resoluciones a través del tiempo es la que nos dan la garantía, pero nosotros nos creamos desde el año 1810. Coronel, también es un homenaje a los héroes caídos. Siempre. Nosotros no podemos olvidar a nuestros héroes, aquellos que ofrendaron la vida. Nosotros juramos precisamente ante la bandera, ustedes lo han escuchado, hasta ofrendar nuestra vida y eso lo tenemos claro. Y no solamente en esa época, ni en la que viene, no, seguiremos siempre con ese legado y sabemos que ese es el esfuerzo, ese es la entrega y ese es el sacrificio que hacen nuestros soldados, que hacen nuestros oficiales, suboficiales, precisamente por conseguir la paz. Canal CNC, como siempre, en el lugar de la información, acá en esa brigada que se encuentra hoy de celebración, por supuesto, en este 7 de agosto, batalla de Boyacá, por supuesto, ceremonia de los diferentes mandos de esta brigada. Así pues que sigue un Canal CNC, el canal de nuestra gente, con la mejor información. Canal CNC, el canal de nuestra gente. Honores a la bandera de guerra. Atención, presenten. ¡Hora!